porque tiene iones. Ya, ya. ¿Qué tiene el suero O sea, fisiológico? ¿Qué porque iones el tiene? cloruro, es cloruro de sodio al Ya, 0,9%. ya, o sea, es cloruro de sodio. Si yo quiero determinar cloruro Sí, o quiero determinar sodio, así que esas cosas, chicos, por favor, no las olviden. Tienen que volver a aplicarlas. ¿Cuál es el mejor solvente? Porque muchas veces nos quedamos, pero si con el suero fisiológico me sirve para diluir todo. Pero ojo, que es todo, pero va a depender del analito, del metabolito que yo quiera determinar para que esto que sea óptimo y no vaya a informar un resultado, un falso positivo o un valor muy elevado simplemente por el solvente que estuve utilizando. Bien, pasemos a la siguiente. Aquí, profesor, hay algunas consultas de estas si quiere generarlas de las patologías de las alteraciones, aunque lo van a ver con usted en la clase, pero a modo general. Sí, cosas generales, claro. Por ejemplo, ya, en hipernatremia e hiponatremia, ¿qué sintomatología tenemos? ¿Cuáles son las grandes causas de esto? Así una síntesis para que nos quede claro. Sí. Como dice el profesor, el resto lo vamos a ver sí. más en clase. Bueno, la hiponatremia aguda conlleva un riesgo de edema cerebral debido a un ¿Ya? aumento en la presión intracraneal. Como ¿Ya? había dicho, en los casos más graves se produce una herniación craneal y incluso podría llegar hasta la muerte. ¿Ya? La Ahí básicamente hiponatremia, tú estás hablando de hiponatremia con volemias aumentadas, entonces, ¿no? sí. Por aumento de la presión, ya, ok. Sí, Y en la hiponatremia crónica igual, el cerebro posee sistemas de adaptación que evitan el edema cerebral. ya. ¿Y en la hipernatremia? En la hipernatremia, las manifestaciones clínicas que hay igual son el sistema nervioso central, pero esta presentan irritabilidad, llanto agudo, convulsiones o incluso el coma. Ya. Y en los casos Comportamientos severos, alterados. Ya, Ujú. ok. sí, Sí. ¿Y qué pasa con las causas sí, las más importantes de hipernatremia? en General, ¿eh? hipernatremia, en la de deshidratación, ¿Ya? O sea, esto es lo contrario a hiponatremia, o sea, pérdidas de volumen, de donde se pierda más agua que sodio, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué sí, otra condición? En general, no te detengas en muchas menudencias, en porque en general nomás. la hipovolemia, ¿Ya? Es que bueno, que hay hipernatremia hipovolémica, que es pérdida de agua, quemaduras, diarrea, vómitos. Y hipernatremia, digamos, normo o hipervolémica, ahí lo que más hay es ganancia de sodio. ¿En qué casos tenemos ganancias de sodio más que de agua? Hay una hormona en la re dieta, importante ahí. Sí, el exceso de ingesta es una causa, aunque es raro, pero, o cuando te administran suero con cloruro de sodio, ¿cierto? Pero tendría que pasárselo un poco la mano. Pero ¿qué pasa con hormonas? ¿Alguna hormona importante ahí para tener hipernatremia hipervolémica? la aldosterona, Ya, un hiperaldosteronismo, ¿cierto? Y un déficit de qué hormona podría también inducir esto. ¿Un déficit de qué hormona? Tenemos una sobresecreción de aldosterona, bien, hiperaldosteronismo, y ahora un déficit de qué hormona. No es difícil, ¿ah? la antidiurética, Claro, y eso se llama, un nombre erróneo pero todavía válido, diabetes insípida, cuando hay déficit de ADH. ¿Ya? Ahí lo que vas a tener, ¿no es cierto?, es pérdidas de agua, pero no tanto de sodio, por lo tanto vas a tener hipernatremia, ¿no es cierto? Claro, bueno, depende, puede llegar a ser hipovolémica si se pierde mucha agua, pero en general podemos tener incluso normovolemia. ¿Ya? Respecto al cloruro, bueno, ya, algo ya lo mencionamos, ya hablábamos Ujú. de los trastornos de pH, ¿cierto? Y también de diurético. Y sí. respecto al potasio, así bien sintético, hiperpotasemia,
cuáles son digamos, las manifestaciones más peligrosas, causas generales, lo mismo hipopotasemia o hipocalemia. Emilia. Em, los síntomas en la hiperposatemia incluían mareo, náusea y debilidad muscular. ¿Ya? Y como Calambres había también, dicho, ¿cierto? que en el electrocardiograma se presentaban alteraciones en las ondas T, donde se veían Ujú. elevadas, y las ondas P se veían aplanadas. Se Ya. alargaba el intervalo PR y posteriormente se ensanchaba el complejo QRS. Pero eso, ¿cómo se manifiesta en el paciente, suponiendo que ya llega a un momento en que se pone en riesgo la vida? ¿Cómo se manifiestan esas alteraciones? ¿Cómo Eh, se llama todo eso? en- Se presenta taquicardia ¿Ya? y Fibrilación. fibrilación ventricular. ¿Y eso cómo todas esas cosas, cómo las puedes denominar? Lo mencionaste, ¿ah? Cuando se Empieza con A. pierde el ritmo, cuando se pierde el ritmo, porque eso es lo que le está pasando al Ah, paciente. arritmia, ¿Ya? Arritmia, que es lo más Arritmia, peligroso sí, de la hiper o hipocalemia, ¿ya? sí. Y en general, como te digo, seamos rápidos en esto. Hipercalemia, ¿qué condiciones? Una o dos generales que se tienen que venir al tiro, sí. Bueno, hipercalemia típico que en tal estado, tal estado. y calemia, hipo, ¿Sí? Hipercalemia primero. mareos, náusea y debilidad muscular. No, me refiero a causas, una enfermedad asociada, causa. Ah, Sí, no, para no atrasarnos, te iba a preguntar Sí. algo un poquitito, Emilia. ¿Pudiéramos tener como resultado de electrolitos plasmáticos en un examen que nos llegue, nosotros pudiéramos tener una pseudo hipercalemia, es decir, una falsa hipercalemia? ¿Y cuándo, en qué situación tú crees que podríamos tener una falsa, con todos los análisis o las muestras en el laboratorio? ¿Cuándo pudiera darse una pseudo o una falsa hipercalemia? Es una aplicación de laboratorio, neta del laboratorio, de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que fijarnos muy bien. Bueno, se salió la presentación, Emilia. Sé que cayó la conexión. No sé. disculpe, profe, que hay interferencia en la señal, ¿Ya? No te que preocupes. se me sale cada rato. Sí, no te preocupes. Sí, Ahora le respondo el tiro a la sí, no, falsa hiper. sí, una hipercalemia falsa, que pudiera ser. No sé, simplemente Cuando hay un aumento en la concentración, tenía entendido que era cuando había un aumento en la concentración plasmática eh, de potasio. ¿ya? Pero un aumento patológico o no? ¿Cuánto pudiera generarse eso? Porque considerando que tú dijiste que el potasio se encontraba en altas concentraciones en el intracelular, ¿cuándo pudiera darse eso? Cuando sale, eh, Y tenemos que fijarnos en la muestra. Mira, ahí te estoy dando todas las pistas. ¿Cómo pudiera venir una cuando la muestra? muestra está mal, cuando se realiza un procedimiento de la muestra, ¿Y qué pasó con esa muestra entonces? está hemolizada. Ya, correcto. Ahí en esas condiciones vamos a tener, en el caso de una hemólisis, en el caso, por ejemplo, cuando tú hablaste del torniquete, que no se tuviera mucho tiempo, que algo que pueda generar la salida de estos electrolitos al plasma va a causar esta pseudo. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo primero, mirar, acuérdense que son situaciones de
de rechazo, ¿no? De criterios de rechazo cuando nosotros tengamos muestra, porque sabemos, se dice que alrededor de 25 veces están dentro del glóbulo rojo más concentrado el potasio, entonces, por lo tanto, cualquier hemólisis va a generar esta salida hacia el suero, hacia el extracelular, y por lo tanto nosotros lo vamos a ver traducido como un aumento de este potasio, que va a ser falso, no va a hacer que los otros valores no se alteran, ¿no? Eso es muy importante, usted en alguna parte por ahí lo dijo, no se alteran, por lo tanto tenemos que tener esa consideración en una hemólisis, o no separar rápidamente las células, porque puede haber difusión, ¿no? Muchas veces se separa, dice, hay que separar el plasma, procesarlo, o procesarlo rápidamente, como en alguna parte usted dijo, la muestra tiene que procesarse rápidamente para no llevar a errores. Eso era lo que quería aclarar ahí. Bien, avancemos aquí de los gases, profesor, no sé si vamos más adelante. Avance, por favor, Emilio. Vamos un poco lentos hoy día. Acá, no sé si la anterior profesor está por ahí o no. No sé si tiene el Sí, audio apagado. yo le Sí, quería preguntar a mire. Emilia, ¿qué pasa con la heparina? Porque hablabas tú que era Sí, la un toma de anticoagulante que muestra, se sí. podía usar. Sí, ¿Por en qué la se puede usar siguiente. heparina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la heparina? En la siguiente, mira, donde tenías la toma de muestra, tú dijiste que la jeringa tenía que ser una jeringa de vidrio o de polipropileno, porque el poliestireno escapaba del gas, muy bien, eso sí tiene que ser, pero hablaste que tenía que ser esta jeringa heparinizada, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante que nosotros tengamos claro, como dice el profesor, por qué tenemos que por qué tiene que ser una muestra, una jeringa heparinizada. ¿Qué función tiene la heparina? ¿Por qué no podríamos decir, bueno, si hay otros anticoagulantes como el EPTA o como el citrato, que son anticoagulantes que ustedes ya conocieron, ¿por qué no usamos esos anticoagulantes? Porque lo tengo disponible en el laboratorio. ¿Por qué tiene que ser heparina? Esa es la pregunta. Porque evita alterar las concentraciones de la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. ¿Y el ESTA también, o no? ¿El ESTA altera eso que tú dices o no? ¿O el citrato y otros anticoagulantes? Yo no sabía eso, que la heparina, digamos, tuviera esa. Propiedades. Por eso digo, mejor responde, ¿cuál es el mecanismo de acción de la heparina? Y eso ya, ok, entonces está claro por qué se usa. Porque, por ejemplo, en el caso, te voy a soplar, si es que no lo han visto todavía en hematología, pero el citrato, por ejemplo, atrapa calcio y cationes, ¿ya? Lo mismo el ESTA. Y aquí no queremos que se meta con los, digamos, con los cationes ni con los aniones, ¿cierto? Porque vamos a medir electrolitos. Entonces la heparina, si no se mete con los electrolitos, ¿cómo realiza su función anticoagulante? Eh, por lo que había leído era que eh, tenía la acción anticoagulante mediante la estimulación de la eh, actividad de la antitrombina 2. Antitrombina 2. Ujú. ¿Y qué hace esa antitrombina 2? En primer lugar, tengo entendido que antitrombina 3, ¿ya? Y la antitrombina 3 es un inhibidor de la trombina, ¿ya? Se mete en el sitio activo de la trombina. Recordemos que la trombina es la que permite la vida del fibrinógeno, ¿cierto? Para la coagulación. Entonces, lo que hace la heparina es activar la antitrombina 3 y eso inhibe la trombina y por lo tanto estás inhibiendo la coagulación sin meterte con ningún catión, con ningún electrolito, ¿ya? Por eso se suele usar. Obviamente, lo que te conviene usar es la solución de heparina propiamente tal, no una sal de heparina, porque tú una heparina de potasio no te serviría, heparina de sodio tampoco, ¿ya? Para que lo tengas claro. Y otra cosa, Sí. bueno, este es un dato más que nada, pero para no confundir, estamos hablando de heparina como uso como anticoagulante en la misma jeringa, ¿ya? Si tú hablas de heparina como uso anticoagulante, como un tratamiento farmacológico que también se hace en las personas que tienen tendencia trombótica, te aprovecho de comentar que la heparina tiende a producir hipercalemia, ¿ya? El uso crónico, pero eso ya en otro sentido. Lo aprovecho de mencionar porque estamos hablando de potasio, electrolitos y trombina. Pero acá nos interesa saber que la heparina, entonces, inhibe la coagulación sin alterar la concentración de ningún electrolito. Por eso se usa, ¿ya? Lo otro que quería aclarar acá, que
Generalmente en esta jeringa se usa para las dos cosas, gases y electrolitos al mismo tiempo, porque los equipos son para gases, estos equipos son combinados de gases y electrolitos, ¿ya? Hay unos que son de electrolitos por separado, pero pudiera darse. Lo otro importante que aquí, si bien usted tiene que se toma en la arteria radial, esos son para los gases arteriales, pero también nos pueden pedir gases venosos, gases arteriales, gases venosos, igual que el electrolito también se pudieran medir en los dos tipos de muestras, ¿no? Y por último, porque acá usted coloca, si el anticoagulante debe ser heparina sódica, pero si en esta muestra que vamos a utilizar, la vamos a utilizar para medir electrolitos, no nos conviene que sea sódica, porque ahí vamos a medir el sodio, entonces nos va a alterar. Se prefiere heparina de litio, como usted lo mencionó también ahí, que pues, era heparina de litio, ¿no? Simplemente para que no nos confundamos porque decimos hay como dos requisitos de toma de muestra, pero la muestra puede ser la misma. Pudiera ser llegar en una jeringa y lo que uno hace en estos equipos, uno inyecta directamente la jeringa al equipo, no lo va a vaciar a otra parte. Y viene la solicitud gases y electrolitos y en la misma muestra se puede hacer la determinación. Bien. Pasemos, no sé si el profesor quiere preguntar algo al anterior o avanzamos aquí con No, lo porque de no avancemos, sí. porque esto lo vamos a ver más en la Sí, clase no lo vamos a ver y en en la términos clase, sí. generales, claro. Sí. Acá también habló de estos electrolitos, que está bien, es harta información la que colocó acá, pero lo más importante es que estos equipos, si quieres avanzar un poco más, Emilia. Acá están estos equipos que están, los modelos que tienen ahí. Y lo otro, lo principal aquí que me gustó mucho lo que colocó la causa de error. La entrada de aire a la muestra, por eso la muestra tiene que venir muy sellada, porque no viene con la aguja puesta, sino que hay que sellarla, colocarle unos taponcitos bien especiales y que esté llena hasta arriba, no que tenga un espacio de aire, eso es súper importante. Y lo otro es la demora al realizar el análisis. Porque acá, en esto, ¿qué pasa con la demora al realizar el análisis? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el efecto? La presión se puede disminuir, la presión ya sea de oxígeno O sea, o tienden a de escapar oxígeno. igual los gases, van a tener a escapar. Y si la muestra es para hacer gases y electrolitos, los electrolitos pudieran ir a difundir, ¿ya? Que se empieza a hemolizarse la muestra. Puede pasar un montón de fenómenos que uno dice, pero está con el anticoagulante, sí, pero necesitamos que esto sea con una rapidez para hacerlo y sobre todo también en el electrolitos, también la demora en hacer el análisis también va a influenciar. Pero acá en la difusión, porque estoy midiendo gases sanguíneos, como su nombre lo dice, entonces en esto. Y si se fijan ahí en estos equipos, en todos, se tienen una parte en el equipo de Werfen, que está ahí, es el que se ve mejor, donde uno inyecta la jeringa, ¿ya? Y ahí selecciona qué es lo que quiere mirar, pero estos equipos se trabajan directamente con esta muestra que va a venir en una jeringa que tiene que venir en frío, con todas esas condiciones, cuando se recepcione y tenemos que trabajar de esa forma para garantizar un buen resultado. Pasemos a la siguiente. Profesor, aquí si quiere preguntar alguno de estos. Sí, quise Sí, agregar algunas cosas nomás sí, sí, sí. claro, ojalá que sea terminada la muestra antes de los 15 minutos. Ujú, Y normalmente, aún los pacientes a los cuales se les toma gases arteriales y pH y todo este cuento, no es un paciente ambulatorio, normalmente mm, son pacientes hospitalizados con mm, acidosis metabólica, con problemas renales graves, diabetes descompensada, entonces suelen ser, digamos, digamos, exámenes prioritarios, ¿ya? Por eso también a tenerlo en cuenta. Respecto a esto, si bien vamos a profundizarlo en clase, solo mm, algo general, Emilia, tener en claro entonces el origen, si es metabólico o respiratorio, va a depender, ¿no es cierto?, de la causa, si es que es a nivel pulmonar, respiratorio, o si es a nivel, ¿no es cierto?, renal o pérdida de bicarbonato metabólico, ¿cierto? Eso es básicamente. Lo demás, profesora, creo que, como sí, le digo, va a ser repetitivo sí, porque lo vamos a ver más en sí, clase. Así que, exacto, sí. Así que eso, le damos las gracias a Emilia. Era un tema que era, no es fácil de abordar, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que los gases electrolitos, y como decía el profesor,
es un examen que hay que hacerlo con cierta celeridad. Cuando llegan este tipo de muestras, uno detiene su actividad de rutina y se dedica porque se necesita de urgencia, por decirlo de alguna forma, es una urgencia cuando se solicitan gases y electrolitos porque es un paciente que está hospitalizado o en un estado crítico donde hay que tomar decisiones muy rápidas. Entonces siempre ese es como el consejo, la muestra llega rápidamente, uno si estaba haciendo algo especial, si estaba programando algo en el equipo automatizado, tiene que darle prioridad. Esta es una muestra muy prioritaria que hay que tratarla como tal y rápidamente generar un resultado. Así que gracias, Emilia. No sé si alguno de sus Gracias. compañeros tiene alguna pregunta, algo que no les haya quedado clara, o que si quieran preguntar algo, cualquier cosa. Algo dice Valentina. Sí, Valentina. Valentina dice que ella se hizo la semana pasada y la muestra la cuidaron mucho, sí, no había visto el protocolo nunca. Valentina, ¿nos puedes contar un poquitito? Si es que puedes abrir el audio. Sí, profe, yo me tomé electrolitos plasmáticos y muestra de sangre de gases venosos. Ya. Igual, sí, la toman con una jeringa que es muy delgadita, al menos Ya. a mí, conmigo fueron esa. Ujú. Y claro, no tiene que quedar con aire, después las ponen como una cosita hermética con hielo Ujú. y se cuida mucho de que la muestra no quede con aire, que la frotan también como harto Sí. rato para que quede como, no quede Muy ningún homogéneo. espacio en la jeringa. Claro, y que no vaya a Y quedar ahí ningún la llevan a coágulo. analizar al Sí, súper ya, rápido. ya. ¿Y anduvo bien Y con su duele un resultado? poco, duele un poco sí hacerse ese examen. Ya. Pero disculpa, ¿fue arterial la muestra que te tomaron o fue venosa? No, fue venosa. Venosa, ya. Igual me dolió un poquito. Ah, ya, sí, la muestra es distinta a Sí. la jeringa. Bien, gracias Valentina por compartir esa experiencia que es importante porque ahí se ve la importancia de esta toma de muestra, del manejo correcto, porque son valores que son muestras, aunque, bueno, Valentina no estaba hospitalizada, pero sí interesaba ver una situación clínica, a lo mejor especial, y hay que tener todas las consideraciones. Que el resguardo para poder que el resultado sea lo más verídico y que no se preste para ninguna duda y que esto sea muy importante. Así que es importante también que compartan si alguien sabe de no sé, de un familiar, de algo que quisieran compartir aquí, también es importante para que todos vamos aprendiendo entre todos y poder analizar las cosas. Así que, bien, muchas gracias.